Escritura. No voy a predicar ese texto, pero sí mencionarlo. Está escrito en el libro de Apocalipsis y habla de que un ángel desciende a la tierra con una hoz de segar en su mano. Ustedes saben que la hoz es una herramienta que se usa en el campo para segar los campos, los cultivos. Con la hoz se siembra, ¿verdad? Y se recoge el grano, el trigo, para ponerlo en el granero. Y esa palabra es una palabra profética, como todo el libro de Apocalipsis, que es un libro escatológico, que nos habla de las señales del fin, de las cosas que tienen que suceder y que están escritas como la palabra profética más segura, que tiene que ser cumplida y que se va a cumplir antes de que venga el Señor. Y nos habla de que habrá dos siegas diferentes, no una sola siega, sino dos siegas. Por si acaso, si alguien quiere anotar el versículo, no lo pongan en la pantalla, no lo vamos a leer. Apocalipsis 14 al 20, habla de ese texto. Si alguien lo anota, pues luego lo puede revisar. Y habla de dos siegas que van a suceder antes de que venga el Señor. Una zona de España, la zona de Castilla, es una zona de amplios kilómetros y kilómetros de cultivo de trigo, ¿verdad? Y cuando la mies ya está madura, cuando los campos están amarillos, brillan ya, quiere decir que ya el sol ha hecho su efecto, y entonces las espigas que cargan los granos de trigo, cuando ya están listas para ser cosechadas, las espigas se doblan. ¿Por qué se doblan? Por el peso del grano, lógicamente, por el peso del trigo. Quiere decir que ya está lista la cosecha, que ya se puede meter la hoz y ya se puede cosechar el grano de trigo, llevarlo a los lagares y allí hacerle el proceso para que ese grano de trigo se muela y se convierta en harina de trigo, que es la mejor harina para producir el sabroso pan, ¿verdad?, que todos los seres humanos comemos. La harina, una de los alimentos fundamentales en la dieta alimenticia, el trigo. La Biblia habla mucho sobre el trigo. Y es cuando la espiga dobla la cabeza, cuando las espigas están inclinadas por el peso del grano que llevan. Tantas crisis políticas, sociales, económicas y tanto aumento de la maldad, que son señales de quebrantamiento para el mundo y también para que multitud de creyentes pues se rindan al Señor y cambien de vivir una religión evangélica o cristiana o como la quieran llamar, para tener una relación con Dios y una vida consagrada realmente a Dios, y morir al mundo y al pecado, a negarse a sí mismos y tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Dos siegas, una de ellas es la siega final y gloriosa de la historia, en la cual debemos estar y donde estará la verdadera iglesia de Cristo, aquella iglesia que haya sido primeramente lavada y purificada. Una iglesia, como dice la Escritura, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Y otra siega en la cual irán aquellos que no están preparados. Una parte de la iglesia será segada para perdición. La hoz ya está madura. La mies ya está madura y el segador viene con una hoz en su mano a segar y apartar. La Biblia nos habla de la separación final de la historia, en el que apartará a las ovejas de los cabritos, apartará al trigo de la paja,
Habrá dos siegas. Una será la siega del trigo y otra será la siega de la paja, del heno, de la hojarasca. Y esa parte, dice la Escritura, ¿qué se hará con ella? Dice que será quemada en el fuego que arde y que nunca se apaga. Ese fuego es el fuego del infierno. Es el fuego de la perdición. No es el fuego de Dios. Cuidado, que no nos agarre esa siega. Amén. Pero quiero leer en esta mañana Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Siempre que leemos los evangelios y leemos las parábolas con las que Jesús enseñó, es hermoso ver cómo Jesús, de cosas tan sencillas, de motivos tan sencillos de la vida cotidiana de aquel tiempo, Jesús sacaba grandes enseñanzas aplicables a nuestras vidas para que por medio de ellas, si las entendemos, vamos a dar fruto abundante para Dios en nuestras vidas y nos va a ir bien. Vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas si entendemos esas parábolas y si las aplicamos a nuestras vidas. Y en Mateo 13 es un capítulo completo en la cual hay varias parábolas. Una de ellas, con la que empieza, es la famosa parábola del sembrador, en la cual dice que el sembrador salió a sembrar y sembró su semilla. Una parte cayó junto al camino, otra entre piedras, otra parte entre espinos y otra parte cayó en buena tierra, y esa fue la que produjo y dio fruto a 100 por uno. Amén. Nos habla también de la parábola de la semilla de mostaza. Esa semilla que es la más pequeña de todas las semillas, pero que una vez que ha leudado, pues dice que se convierte, es como el grano de la fe, ¿verdad? Como un grano de mostaza. Nos habla de la parábola de la levadura. Nos habla de la parábola del tesoro escondido, de aquel hombre que halló un tesoro en un campo y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo donde estaba aquel tesoro. Nos habla también de la perla de gran precio. Nos habla también de la parábola de la red, que el reino de los cielos es semejante a una gran red que una vez que es echada en el mar encierra gran cantidad de peces. Pero en ese texto también hay una parábola que no la he mencionado todavía y es la que vamos a leer. Es la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, perdón. Dice, le refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Siempre que dice la Escritura el reino de los cielos
es semejante a algo, quiere decir que es algo importante. Está hablando del nada más y nada menos que del reino de los cielos. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, dice, buena semilla en su campo. Algo totalmente normal, porque si usted tiene un campo, un huerto y quiere cultivarlo, ¿qué va a sembrar usted en ese campo? Usted va a sembrar buena semilla. ¿Cuánto dicen amén? Pueden ser diferentes granos, de diferentes calidades de semillas, pero en definitiva usted va a sembrar buena semilla para que pasado un tiempo y después de cultivar y cuidar esa semilla, usted pueda cosechar un buen fruto. Amén. Y nosotros somos esos hombres, sembradores de buena semilla. No solamente la buena semilla que el Señor ha sembrado en nosotros, sino también la buena semilla que como grano de trigo, que somos aquellos que hemos entendido que es el reino de Dios y que hemos entendido que es ser un siervo, un hombre, una mujer de Dios. Sabemos que como grano de trigo tenemos que sembrarnos también en la tierra y tenemos que caer a tierra, como dice la Escritura, porque el grano de trigo que no cae a tierra y muere, dice que queda solo, pero si muere, dice que lleva mucho fruto. Amén. Es decir, nos tenemos que sembrar en buena tierra, como granos de trigo que caen a la tierra cada día para morir y llevar así mucho fruto. Porque si el grano de trigo, repito, no cae a tierra y muere, se queda solo, no sirve para nada. Pero ay, amigo, si ese grano de trigo, y Jesús dijo eso hablando de sí mismo, Él es ese grano de trigo que un día decidió caer a tierra y morir y sembrarse en la humanidad, pasando por un calvario, pasando por una cruz, pasando por un dolor y un sufrimiento tremendo, para después ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuánto dicen amén? Él es ese grano de trigo que un día el Padre decidió que ese grano de trigo tenía que morir y tenía que ser echado a la tierra y tenía que ser descendido al Seol 3 días para luego poder florecer, resucitar y dar vida juntamente con Cristo resucitado para que toda la humanidad entendiese y se beneficiase del milagro de la salvación y de la redención. Y en este precioso ministerio donde tú y yo estamos plantados, llevamos muchos años sembrando buena semilla. No me cabe ninguna duda. Buena palabra, buen pan. Somos buenos panaderos en este ministerio. Hay muy buenos panaderos en este ministerio que sirven un pan delicioso, un pan sin levadura, un pan limpio, sin levaduras falsas, sin doctrinas falsas, sin contaminaciones. A veces no es demasiado atractivo el pan que predicamos, pero es el verdadero pan. No hay otro pan. Y si alguno os predicare otro evangelio diferente, dice la Escritura, no le creáis. Si aún un ángel descendiese del cielo y predicare otro evangelio diferente, no le creáis. Decía Pablo, si yo mismo os predicare otro evangelio diferente, no me creáis. Amén. Y en este ministerio venimos sembrando buen pan, buena semilla, por muchos años. Palabra sana e irreprochable, palabra sin levadura. Y por eso el enemigo se esfuerza y se esfuerza constantemente para sembrar cizaña en el campo y contaminar el trigo para que no crezca, para que no germine,
para que el trigo no dé el fruto que el Señor está esperando con esa hoz en su mano. Cuando los campos ya están amarillos, cuando la espiga ya está doblada por el peso, entonces ahora dice el Señor, ahora sí, voy a segar y voy a cosechar la mies, porque los campos ya están blancos para la siega. Amén. Dice el verso 25, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿De qué hombres está hablando? Pues está hablando de los criados, de los siervos del hombre dueño de aquel campo, que habían sembrado buena semilla. Y esos siervos, esos hombres, dice que mientras dormían, los hombres, los siervos, los criados, dice que vino el enemigo y sembró cizaña en el campo y se fue. Vino y se fue. Así es el diablo, viene y se fue. Él no se queda mucho tiempo. Él viene un ratito, hace lo que tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer y se va. No se queda en medio nuestro. Se va rápidamente a buscar otro campo en el cual sembrar cizaña. Se va a buscar otra vida en la cual operar por medio de sus huestes de demonios. Y dice que cuando el espíritu del inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Y dice que el diablo, cuando ve una casa que está vacía, dice que vuelve con 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquella casa viene a ser peor que el primero. Es decir, viene con una legión, con 7 espíritus todavía peores. Por eso la casa no puede estar vacía. La casa tiene que estar llena de la presencia de Dios. Tu vida tiene que estar llena de la presencia de Dios, porque si no el enemigo vendrá, sembrará cizaña en tu campo, en tu corazón, en tu vida, y demonios vendrán y te querrán atormentar, te querrán separar, dividir, llevar, arrastrar al pecado, al mundo, para que no veas la gloria de Dios en tu vida. Y se va, viene, siembra la cizaña y se va, y se fue, dice. Claro, aquí está el peligro de dormir. Dice que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña en el campo y se fue. El peligro de dormir y no velar. Y claro, todos tenemos que dormir. El cuerpo necesita descansar. El cuerpo necesita dormir. Mínimo 7 horas o 8 horas, dependiendo. Cuando duermes menos horas de las debidas, luego tu cuerpo al día siguiente no está en las facultades que debería de estar, ¿verdad? Hay un tiempo para dormir físicamente, pero no espiritualmente, que es de lo que estamos hablando. Y cuando nos descuidamos, al mínimo descuido, aquel que no duerme, aquel que no descansa, aquel que de día y de noche está mirando cómo sembrar el mal, el enemigo también está sembrando, no lo dudes. Él también siembra, pero él no siembra buena semilla. Él siembra, ¿qué siembra el diablo? Él siembra cizaña, él siembra mala semilla. Y aprovecha el mínimo descuido para sembrar esa cizaña. Pero el Señor no nos va a culpar tampoco de que tengamos descuidos, pues Él conoce también nuestra debilidad y sabe que nadie puede controlarlo todo, sino solo Él. Y por lo tanto es parte del plan de Dios. Y el modus operandi del enemigo es ese precisamente. Siembra cizaña y se va. Siembra cizaña y se va. Sembró cizaña y se fue. Y la cizaña se propaga rápidamente. Es como la mecha de la pólvora
que corre a gran velocidad. Es la semilla que más rápidamente crece. La buena semilla no crece tan rápido, pero la cizaña corre a gran velocidad. He visto personas y a lo largo del ministerio la experiencia me ha podido hablar y ver cómo en muchos ha crecido la cizaña más rápido que la buena semilla. ¿Por qué será? ¿Cuánto cuesta que la buena semilla crezca en las vidas? Y qué fácil es que la cizaña se propague en las vidas a gran velocidad. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo aparece la cizaña? ¿Cuándo aparece la cizaña? La cizaña dice que aparece ¿cuándo? Cuando la hierba creció y cuando apareció también ¿qué? El fruto, el grano, el trigo para cosechar. Aparece junto, la cizaña aparece juntamente con el trigo. Salió la hierba, creció la espiga y dio fruto. Entonces dice que aparece también la cizaña. La cizaña aparece juntamente con el trigo. De hecho, la cizaña es muy parecida al trigo. Y hay que estar muy atento para determinar qué es cizaña y qué es trigo. He estado mirando algunas imágenes por ahí en internet y te aparece el trigo junto con la cizaña y casi son semejantes. Son tan parecidas que Canchumaya, despierta. Son tan parecidas el trigo y la cizaña que no las puedes distinguir. Son semejantes, iguales. Y aparecen juntas. De manera que prácticamente no se va a poder distinguir lo que es trigo de lo que es cizaña. Y solo se dieron cuenta de que había aparecido la cizaña ¿cuándo? Cuando apareció también el trigo, el fruto, el buen fruto. Antes no la pudieron detectar, porque ambas, repito, crecen juntas. El trigo crece juntamente con la cizaña, o la cizaña crece juntamente con el trigo. Y por eso es necesario reflexionar en esta mañana y preguntarnos, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué eres? ¿Qué más abunda en tu vida? ¿Abunda el trigo o abunda más la cizaña? Examínate en esta mañana, porque hay algunos que son más cizaña que trigo, perdóname. Hay algunos que tienen más cizaña que trigo en sus vidas, en sus corazones. Y es necesario reflexionar. ¿Qué tiene que ver, decía el profeta Jeremías, la paja con el trigo? No tiene nada que ver el trigo con la paja, ni la paja con el trigo, y tampoco la cizaña con el trigo y el trigo con la cizaña. Buena semilla o mala semilla. Tal vez el enemigo, te has dormido y el enemigo ha ido sembrando mala semilla en tu campo, en tu vida. Y esa semilla que el enemigo un día sembró también ha crecido, porque la cizaña crece también juntamente con el trigo. Hay muchos que parecen trigo, también. Buena gente, buenos cristianos, buenos hermanos, buenas hermanas. Parece que son trigo, pero cuidado, son cizaña.
son cizaña. Hay que tener un discernimiento muy claro para detectar la cizaña en medio del trigo. Y eso es un don, discernimiento espiritual, que a muchos les falta, que muchos no tienen y no detectan la cizaña en medio del trigo. Se llaman dones, dones de ciencia o don de discernimiento de espíritus, que te lo da el Señor si lo buscas. Te lo da el Señor si lo buscas. A sus discípulos les da esos dones. A sus discípulos les hablaba por parábolas. A los que no eran discípulos no les hablaba por parábolas, para que no entendiesen. La cizaña nunca crece sola, siempre aparece juntamente con el trigo. Versos 27 y 28. Dice, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Buena pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta que yo me hago con muchas personas. Yo les diría, ¿pero no sembró el Señor buena semilla en tu corazón durante todos estos años? ¿No ha sembrado el Señor buena semilla? Pregunto. ¿No sembró el Señor buena semilla en tu campo, en su campo? La misma pregunta que hicieron los siervos al padre de familia. Dice, ¿de dónde pues tiene cizaña? Entonces el padre de familia les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ay, amigo, esto es terrible. La experiencia a lo largo del ministerio me ha llevado muchas veces a enfrentarme con este tipo de problema, ¿verdad? Al frente de la obra, al frente de muchas personas. Muchos me han llegado a decir, refiriéndome al ministerio, pero ¿por qué no le votas ya a esta persona? ¿Por qué no le pones ahí en medio de la plaza donde todos le vean y le llevas a la horca para que todos le vean y sea ahorcado a vista de todos? Algunos merecerían la horca dentro del ministerio, porque hay traidores, hay engañadores, hay falsos pastores, falsos obreros. Cuídate, dice, de los mutiladores del cuerpo, de los sensuales, de los divisionarios, bueno, gracias a Dios en este ministerio el Señor no permite divisiones, pero sí obreros fraudulentos, sí obreros que se empeñan en no hacer las cosas correctamente. Dice, ya es hora, ¿no? Muchos me han dicho, ya es hora de que este deje de destruir, deje de hacer mal, ¿ya? Y es verdad, porque están haciendo mal, porque andan en sus pecados, en sus engaños, en sus mentiras y en sus infidelidades, y hacen daño, no son ejemplo del rebaño, no están apacentando la grey de Dios. Como decía el apóstol Pablo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, siendo ejemplos de la grey, con ánimo pronto, con ánimo voluntario, no enseñoreándose de la grey, sino siendo ejemplos de la grey. Y el Padre de los pastores, cuando venga, dice, os dará, 1 de Pedro capítulo 5. Pero Dios dice, y yo mismo pienso, ¿no tendrá una oportunidad de cambiar, de ser transformado completamente por el Señor? ¿No podrá todavía el Señor hacer un milagro? Cuando el Señor quiso, o aquel hombre quiso podar aquella viña que no daba fruto, aquella higuera, le dijo el Señor,
Dice, ¿quieres que la arranquemos? Y el Señor le dijo, no, déjala un año más, riégala, cuídala, cultívala, a ver si da fruto, y si no, la cortarás después. Si yo haría esto, si alguien referente en el ministerio haría este tipo de cosas, seguramente muchos de los que son más débiles en la fe pensarían de mí o de nosotros que somos jueces sin misericordia. Y como dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto dicen amén? La misericordia triunfa sobre el juicio. Esta es la pregunta pastoral en esta mañana. Muchas veces uno sufre dolor, incluso la obra se puede ver dañada y perjudicada por intentar salvar a alguien, un hermano, una hermana, un obrero que anda chueco, que anda torcido, que anda malamente, que anda en pecado, que anda en infidelidad, que anda en completo desorden. Pero ahí es donde se manifiesta a veces el verdadero corazón pastoral. Y yo sé que por esta causa muchos juzgan y murmuran, a veces contra la autoridad, por no actuar en algunos momentos como ellos piensan que se debería de actuar, siendo implacables, ¿no? El que la hace, la paga, ¿verdad? La ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, pero sin considerar la responsabilidad que uno pueda tener delante de Dios para dar cuentas de las almas que de una o de otra manera Dios nos va a pedir cuentas de la sangre para bien o para mal. No está de más esto, ¿verdad? Nunca detener de la sangre la espada. Siempre corregir y siempre meter la espada donde hay que meterla. Pero aquí la pregunta era, ¿arrancamos la cizaña o no la arrancamos? Fue la pregunta que le hicieron los siervos al hombre, al dueño de aquel campo. Y el Señor, ¿qué dijo? No, déjenle que crezcan juntas, tanto la una como la otra. Vamos a seguir leyendo. Dice después, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. ¿Sabes que la cizaña también lleva fruto? La cizaña es una planta venenosa que se cría entre el trigo y la cebada. La harina de su semilla, porque la cizaña también produce unos granos, la harina de su semilla, si tú la comes, produce vértigos y convulsiones, llegando incluso a producir un veneno que puede llevar a la muerte. Podemos afirmar que la cizaña no se diferencia casi en nada con el trigo, hasta que ha madurado. Y por eso es tan difícil distinguirla. Es una planta que, al igual que el trigo, posee granos, pero esos granos son venenosos. Y si hacemos harina con esos granos, pues esa harina será puro veneno, que si la tomas puedes correr peligro de muerte. Cuando el trigo está aún verde, que necesita más tiempo para ser cosechado, para dar fruto, porque hay un tiempo para dar fruto. ¿Sabías que hay un tiempo para dar fruto? Lo dice la Biblia, lo dice el Salmo 1, cuando dice, allá bienaventurado, dice, será como árbol plantado que da fruto, dice, ¿a qué? A su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Dice que da fruto a su tiempo. Es decir, hay un tiempo para dar fruto. A algunos se les pasa el tiempo en el cual debían de haber dado fruto. Es como la higuera estéril, que no dio fruto cuando el Señor fue a buscar higos,
¿verdad? Y vio aquella higuera frondosa, llena de hojas, y el Señor tuvo hambre y fue a comer. Y cuando se acercó a la higuera, tan bonita por fuera, tan aparente, ¿verdad? No había ni un higo. Y el Señor la maldijo, y aquella higuera se secó en un solo día. Y quedó estéril. Y el Señor la maldijo y dijo: nunca más, jamás nazca de ti fruto. Qué terrible que el Señor te diga esto. Nunca jamás nazca de ti fruto. Qué terrible, ¿verdad? Por ser una higuera estéril, por ser una higuera sin fruto, por ser un campo lleno de cizaña, por haber permitido que la cizaña crezca en tu campo. Así que hay que dejar que crezcan juntamente hasta que Dios haga. Y el malo, el que hace lo malo, Dios mismo los segará, lo apartará, porque no soportará la presión espiritual, no soportará la presencia de Dios, no soportará la unción de Dios. Porque no nos ha puesto Dios como jueces sobre nadie. El único juez justo y verdadero se llama Jesucristo. Amén. Él es el juez de los jueces. ¿Pero qué se recoge primero? La cizaña. La cizaña se recoge antes que el trigo. Esa es la primera siega. La primera siega es la de la cizaña. La segunda siega es la del trigo. Hoy en día hay ya unas máquinas altamente cualificadas que se usan en los campos de trigo, que ellas solas llevan unos rodillos y están ya totalmente preparadas, y pasa la máquina y automáticamente separa el trigo de la cizaña. Es un trabajo rápido porque son miles de hectáreas. Imagínate que habría que estar con una hoz cosechando el trigo. Esas máquinas ya están preparadas con esos rodillos y pasan por los campos y apartan a un lado el trigo y en otro lado queda la cizaña. Pero la primera siega es la de la cizaña. Esa siega que habla Apocalipsis 14, esas dos siegas, la primera es la de la cizaña y la segunda es la del trigo que recogerá en su granero. El granero es la iglesia, el reino de Dios, donde el Señor te quiere cosechar. Pero para eso tienes que ser trigo. Si estás lleno de cizaña, el Señor te va a poner aparte. Leamos los versículos 36 al 43 del mismo capítulo. Cuando les daba una parábola a sus discípulos, después también les daba la explicación. Versos 36 a 43. Dice: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El campo es el mundo. Menudo campo tenemos para sembrarnos como buena semilla. Si es que somos realmente buena semilla, ¿dónde nos estamos sembrando? Dice que la cizaña son los hijos del malo, los que siembran el mal. Y esa semilla se siembra en nuestro campo, nuestro corazón también. Trigo o cizaña. ¿Qué eres? Repito, trigo o cizaña. Examínate en esta mañana. ¿Eres a veces trigo o a veces eres cizaña? ¿Qué eres? Porque algunos son híbridos.
son híbridos. Es como ahora los vehículos, ahora hay vehículos híbridos que vienen preparados para ser manejados eléctricamente por medio de un combustible. Son híbridos, ¿verdad? Ambas cosas. Esos son los de doble ánimo, esos son los inconstantes, esos son los que tienen un corazón para un lado y una parte del corazón para otro lado. Los híbridos, los que están constantemente llenos de pecado, son como las mujercitas esas que dice allá en Tito, que van cargadas de pecados. A veces la iglesia es así, son mujercillas sensuales, como las jovencitas sensuales, cargadas a veces no diría pecado, pero sí de sensualidad, en su inmadurez, Así es la iglesia, muchas veces. Muchos son híbridos, son trigo y son cizaña, no sabes lo que son, porque hoy te vienen con una tal y mañana son totalmente híbridos. Están por un lado queriendo ser trigo, pero aparece constantemente la cizaña en sus vidas y se manifiesta la cizaña que hay en ellos. Y los segadores, ¿quiénes son? Son los ángeles que traerán las plagas, las copas de la ira sobre la tierra, y entonces la justicia, la santidad y el verdadero amor resplandecerá, porque no hará nada que haga sombra a la buena semilla. Hay un refrán muy común que se dice, no sé si aquí también, hablando del trigo, cuando dice, hablando de una persona, dice, este no es trigo limpio. ¿Ah? ¿Lo has escuchado alguna vez? Alguien dice de una persona, este no es trigo limpio, como diciendo, este no es veraz, no es verdadero, no es totalmente, no es lo que aparenta ser, no es trigo limpio. Pero en realidad está mal dicho, porque no es que haya trigo limpio o trigo sucio, porque el trigo siempre será trigo, siempre será limpio, siempre será bueno. El que no es trigo limpio, ¿qué quiere decir? Que es cizaña. Es cizaña. No es trigo limpio, es cizaña. Entonces la primera siega es la manifestación del juicio de Dios. La primera siega es la de la cizaña. Y todos aquellos cizañeros de codicia, perversos, especuladores, malignos, pues serán cosechados en vergüenza y para vergüenza por todo el mundo, porque no cabe duda que lo que sembramos, eso cosechamos. ¿Cuánto dicen amén? Pongan ahí Oseas capítulo 8 y versículo 7. Dice así, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga será harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaréis, serán afligidas un poco por tiempo por la carga del rey de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Así que también hay altares, no solamente hay altares de adoración, no solamente hay altares de sacrificio, no solamente hay altares sino que hay altares para pecar. Dice que Efraín tuvo altares para pecar. Pero lo que quería decir, dice, sembraron viento y ¿qué segaron? Los que siembran viento, ¿qué siegan? Tempestades, torbellinos. Dice, sembraron viento y torbellino segaron. El que siembra viento cosecha tempestades. Y vienen torbellinos que van a arrasar el mundo con violencia tras violencia, descontrol, caos, conflictos por doquier, por un lado
y por otro. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción, putrefacción, maldición, pérdidas constantes. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es una ley implacable, que tú y yo no vamos a poder cambiar, que tú y yo no vamos a poder, por mucho que queramos disfrazarnos, por mucho que queramos aparentar, por mucho que queramos parecer trigo siendo cizaña. Ay, amigo, el Señor lo va a detectar rápidamente. El Señor sabe lo que eres. Los hombres a veces nos puede costar un poco más de trabajo, ¿verdad? A los pastores, a los que estamos al frente, nos puede costar un poco más de trabajo detectar en una persona si es trigo o es cizaña. Pero, ay, amigo, a Dios le cuesta muy poco, porque Él conoce tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios no mira lo exterior, Dios mira el interior, Dios mira el corazón. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que eres, Dios sabe lo que piensas, porque aún no está la palabra en tu boca y aquí el Señor ya sabe la palabra que vas a decir. Él conoce tus pensamientos, Él conoce todo, absolutamente todo. El salmista decía, ¿de dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si descendiese a lo más profundo del Seol, aún allí también estás tú. ¿A dónde me huiré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Porque Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuánto dicen amén? El que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce. No hay nada, absolutamente nada, que se esconda de Él. Ante Él estamos desnudos. Delante de Dios, las hojas de higuera no nos sirven para tapar nuestra desnudez. No trates de coserte hojas de higuera como hicieron Adán y Eva para tapar la vergüenza de su desnudez. Porque para Dios son trapos de inmundicia, para Dios eso no sirve, Dios no mira eso, Dios mira a ver dónde está el buen grano, la buena semilla, el buen trigo, para poder cosecharlo y hacer cosas preciosas con aquellos que han decidido ser trigo y desechar la cizaña de sus vidas y de sus corazones. Amén. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice un proverbio. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versículos más y terminamos en el libro de Ruth, en el capítulo 2, unos versos preciosos. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores,
y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron: Yahvé te bendiga. Y Booz dijo a su criado, al mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Hablando de Ruth. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz le dijo a la joven moabita, a la joven Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo te he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Que el Señor bendiga su palabra. Te ruego que me dejes ir al campo a espigar en pos de los segadores. Qué hermoso. Algunos dicen: yo quiero servir, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero, pero se queda todo en el quiero. Yo quiero trabajar, pero a la hora de la verdad, ir en pos de los verdaderos segadores. ¿De quién es esta joven que volvía de los campos de Moab? Que representa al mundo, ¿verdad? Pero Booz es un tipo de Cristo. Él es el Padre, la imagen paternal, quien la redimió. ¿Quién fue el que redimió a Ruth? Fue Booz, que la permitió espigar y trabajar junto a los segadores en los campos, ¿verdad? Y espigar y ser una sierva de Dios, una criada, una sierva, ir en pos de los segadores. Y el Señor le dije: te ruego que me dejes ir al campo. Qué hermoso, ¿verdad? Y Booz le dijo: no vayas a espigar a otro campo, no mires a otro lugar. Este es el lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios quiere que sirvas y que espigues y vayas en pos de los segadores. Amén. No vayas a otro campo. Sé fiel al ministerio que te rescató, que te dio la oportunidad de conocer al pariente lejano, a Booz, que te dio a luz, que te abrió los ojos. Ese Booz es un tipo de Cristo. Ese pariente lejano fue el que redimió a Booz, y Cristo fue quien te redimió a ti y a mí, para que ahora espiguemos en ese campo donde el Señor nos ha puesto como buena semilla. Amén. Pero saca la cizaña, no dejes que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Amén. Pongan ahí Mateo capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará. Esta es una palabra profética que se tiene que cumplir. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja o la cizaña en fuego que nunca se apagará. Aleluya. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué quieres ser? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué eres? ¿Trigo? ¿Trigo limpio? Que ya está listo para ser espigado, cosechado, porque te estás doblando, ¿verdad? Y eso de doblarse también es un estímulo de humildad. Aquel que se dobla con facilidad ante los designios de Dios, ante la voluntad de Dios, ¿verdad? Doblarse ante la voluntad de Dios, ¿verdad? Doblar la cerviz y humillarse ante la voluntad de Dios. No solamente no representa que estás cargado de fruto, y como estás cargado de fruto,
te tienes que doblar como la espiga por el peso del fruto. Qué hermoso, ¿verdad? Que haya vidas que llevan tanto fruto que están pidiendo ser cosechadas y ser enviadas a la mies. Pero qué pocos son los que caminan de esa manera. ¿Por qué? Porque hay más cizaña que trigo en los corazones. Porque abunda más la cizaña que el trigo. Porque mientras dormían, el enemigo vino y sembró cizaña en el campo y se fue. Amén. Se fue y te dejó llenito de cizaña. Y el trigo no puede crecer porque la cizaña ahoga el crecimiento del trigo. Reflexiona en esta mañana, querido hermano, querido amigo, querida amiga, querida hermana. Reflexiona en esta mañana y acércate al Señor diciendo: Señor, saca la cizaña de mi corazón.